De este domingo, Peniel, lugar de encuentro y de redención. Hemos estado hablando de la familia de Jacob, hemos estado hablando de la familia de Isaac, de la familia de Abraham, de sus esposas, de sus hijos. En este año nuevo me tomé la libertad y hice el propósito de leer el libro de Génesis, el libro de Éxodo. Y precisamente de ahí salieron todos estos mensajes que se dan en una serie temática acerca de esta familia tan interesante de las Sagradas Escrituras. Pero antes de entrar de lleno con la familia y el mensaje, le platico del legislador más honesto del mundo. Se llamó Seleuco de Locris y vivió en el siglo 7 a.C. Fue uno de los primeros legisladores griegos, pero hoy lamentablemente no tendría cabida en la política. Un hijo suyo fue acusado y condenado por un delito de adulterio y de robo, según las fuentes, cuya pena era la pérdida de ambos ojos. El pueblo pidió a Seleuco que lo perdonase. Perdonaré a medias a mi hijo, ya que no es el único culpable, y mandaré que le saquen solo un ojo, anunció. El otro me lo sacaré yo. Pues siendo su padre, debía haberlo educado mejor. Así se dará cumplimiento a la ley, ya que esta nada dice sobre qué ojos hay que sacar. Le sacó un ojo a su hijo y se sacó un ojo él. Las familias tienen problemas. Los hijos se forman a veces de manera diferente a como quisiéramos o nos imagináramos. Las familias sufren y las familias batallan. Y precisamente de una familia, de esta familia, es de la que yo quiero hablarles en esta ocasión, de la familia de Jacob. El viaje por la vida trae cambios, y del joven que salió huyendo solo quedaban los recuerdos. Había hecho un voto en Betel al soñar con la escalera que llegaba al cielo y recibir promesas de una gran descendencia y bendición. Ahora regresaba a casa 21 años después. Ya contaba con 11 hijos, un sinfín de ganado y un gran número de sirvientes y de posesiones. A ver si me pasan la otra imagen, donde precisamente se presenta la escalera al cielo. Esa visión que tuvo Jacob precisamente cuando salía huyendo de su hermano, allí en un lugar que le puso por nombre Betel, ahí se imaginó o ahí se le presentó esa visión de una escalera que sube al cielo, ángeles que suben y bajan, pero pasaron 21 años y regresaba a su tierra. Traía un sinfín de ganado y un gran número de sirvientes y posesiones. Algo definitivamente le faltaba, y ante la amenaza que creyó de su hermano, que venía a recibirlo con 400 hombres, se angustió en extremo y completamente solo en aquel paraje desértico tuvo un tremendo encuentro. Se pasó toda la noche en intensa batalla con un ángel que solo quería ubicarlo y hacerlo entrar en razón. La historia nos cuenta cómo él regresó de su residencia en Padán Aram a su tierra en la planicie, en las montañas de Canaán, y cómo le manda un mensaje a su hermano Esaú de que ya viene de camino, y el mensajero le dice que Esaú sale a recibirlo y va con 400 hombres a recibirlo. Jacob entra en pánico. 400 hombres venían a recibirlo. Él pensó luego, quiere matarme. Todavía no se le ha pasado el coraje. Le robé su primogenitura. Y entra en pánico. Cuando está allí en el desierto, tuvo un encuentro del cual yo quiero platicarles. El encuentro con Dios, el encuentro con el ángel, el encuentro con ese ser angelical. Dice el relato bíblico, Génesis 32:30. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel,
porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Génesis 32:30. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Nació en desventaja. Aunque era gemelo, entró al mundo en segundo lugar. Era su hermano el cazador, el hombre de campo y de mundo, el preferido de su padre, y en quien recaería gran parte de la herencia y la bendición. Las familias en aquella época, en aquella temporada de la historia humana, eran muy diferentes a las familias actuales. En la actualidad, los hijos de una familia reciben la herencia por igual. En aquella época no. El primogénito recibía todos los honores y recibía la mayor parte de la herencia. Y el primogénito era Esaú, un hombre cazador, un hombre de campo, un hombre que le gustaba mucho precisamente andar fuera de las tiendas de campaña en las cuales vivían, y que tenía todos los signos de fortaleza, de virilidad, de fuerza. Era Esaú, su hermano. Era a quien su papá le transmitiría su bendición. Era el preferido de Isaac. Dicen los papás que no tienen preferidos, pero a veces se manifiestan de una forma clara. Y aquí el preferido de Esaú, el papá, no era él, era precisamente Esaú. Él simplemente era de temperamento tranquilo y con dones y aptitudes más identificados con las mujeres. Le gustaba estar en la casa y los quehaceres domésticos y la cocina. Seguramente en secreto envidiaba a su hermano, lleno de fuerza, de virilidad, de fortaleza. A él no le interesaba la casa, los animales, los caballos, los camellos y todo lo que vivía la gente fuera. A él le interesaba lo pequeño, lo dócil, lo afable, lo apacible, y era cocinero. Y precisamente una ocasión que su hermano llegó muy cansado de la casa, él había preparado lentejas en caldo rojo. Las lentejas me imagino que sabían deliciosas, olía rico la tienda de la familia. Y tan olía rico que Saúl le dice, dame de tus lentejas. Y ni pronto ni perezoso, Jacob le dijo, te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Y Esaú enojado le dijo, ¿para qué me sirve la mugrosa primogenitura? Trae el plato de lentejas, te la vendo, te la regalo, no me importa, no la quiero, no la necesito. Más adelante las escrituras dicen que Esaú trató de recuperarla con llanto, con tristeza, pero ya la había perdido porque la había despreciado. A veces despreciamos los dones y las misericordias de nuestro Dios y las cambiamos por un plato de lentejas. El plato de lentejas simplemente significa lo mínimo, lo despreciable, lo que no sirve, un plato de lentejas, y cambiamos toda la misericordia, toda la bondad y toda la gracia de Dios precisamente por una tontería y por una niñería. Ahí lo vemos comiendo su plato de lentejas, despreciando, en este caso, las bendiciones de Dios. Al robar la bendición de la primogenitura, tuvo que salir huyendo de la casa de su padre. Esaú lo odiaba a muerte y prometió vengarse de él. Vivió más de 2 décadas en la casa de su tío Labán. La semana pasada hablábamos de cómo le dieron gato por liebre, de cómo le dieron por esposa a Lea en vez de Raquel, y cómo la bendición de Dios se derramó sobre él a pesar de todo eso. Cómo creció y se multiplicó y tuvo ovejas, vacas, camellos, siervos, siervas. La bendición de Dios era una forma tremenda, pero tuvo que trabajar 14 años por sus mujeres y después 7 años por los ganados.
Aún así, Dios lo bendijo increíblemente. Yo siempre que medito en esta historia digo, qué tremendo. Salió de su casa nada más con la ropa que traía puesta y regresó siendo un hombre riquísimo en extremo. Para apaciguar a su hermano Esaú, le mandó manadas de animales de regalo, 100 ovejas, 200 cabras, 10 animales grandes, 30 camellas paridas. Y cuando uno saca la cuenta de todo eso, es un dineral y era simplemente un regalo. Qué tan rico, qué tan próspero, qué tan bendecido era. Y solamente llevaba la ropa puesta cuando salió de su casa. Pero llevaba la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. La bendición de Dios es la que necesitamos. No el dinero, no las posesiones, no las casas, no los terrenos. Lo que necesitamos es la bendición de Dios, que enriquece, que nos hace fructíferos, que nos hace crecer grandemente. Allá en Padán Aram, con tretas y tranzas, se hizo de una gran fortuna. Tuvo 4 mujeres y vivía conociendo a Dios solo a la distancia. Pero recordaba la escalera que dio en sus sueños de Betel y cómo había nombrado aquel paraje como casa de Dios y puerta del cielo. Yo me identifico, creo que nuestra cultura se identifica con Jacob, porque conocemos a Dios a la distancia. Conocemos a Dios nada más de lejos, de lo que nos han platicado o a lo mejor de alguna experiencia que tuvimos en el pasado. Pero no tenemos un conocimiento cercano, patente, lleno de virtud, lleno de gracia, lleno de misericordia. No conocemos a Dios nada más que en Betel, en el tiempo de la visión de la escalera al cielo. Necesitamos conocer a Dios en Peniel. Y es una grande diferencia Betel a Peniel. Y de eso les quiero hablar precisamente. El nombre de Jacob significa suplantador. El nombre de Jacob significa corrupto. Significa una persona que no es confiable. Una persona que es transera. Eso significa el nombre de Jacob. Y cuando Dios le cambia el nombre, le pone por nombre Israel. El que lucha con Dios significa o padre de multitudes o padre de naciones. Entonces, con tretas y tranzas se hizo de una gran fortuna. Pero aquí regresaba a su tierra. Ahora regresaba a Canaán. Pero enfrentaba la peor de sus angustias. Sentía que estaba próximo a la muerte. Y tratando de apaciguar a su hermano, le ofrecía ganado y presentes. Pero él se sentía que moría. Y es que en algún punto de nuestras vidas experimentaremos un Peniel. Un momento de lucha. Un momento de confrontación. Un momento de batalla. Un momento de todas esas características juntas. Él regresaba a tierra, regresaba a su parentela, regresaba a Canaán, pero se veía amenazado, estresado, se veía afligido porque su hermano Esaú salía a recibirlo con 400 hombres. Él dijo, me va a matar a mis esposas, va a matar a mis hijos, va a destruir mi descendencia, se va a quedar con todas mis posesiones. ¿Qué hago? ¿A quién le digo? ¿Dónde corro? ¿Dónde me escondo? El campamento era grande y Esaú venía con 400 hombres. Dividió los campamentos, le mandó regalos e hizo todo lo que humanamente podía hacer. Pero aún así seguía temblando, seguía afligido. A veces no controlamos nuestras emociones. Yo he padecido el problema de la ansiedad
y a veces me aflijo por cualquier cosa. Y le pasa a usted de la misma forma. Problemas que no son grandes los hacemos gigantes. Yo no quiero ni siquiera imaginarme, ni siquiera pensar lo que está pasando con nuestros paisanos en Estados Unidos. Todos los que no tienen papeles están temblando, salen de su casa con miedo. A veces, preferiblemente, no van a trabajar. Dice mi cuñada que en la iglesia en la que está ella, allá en Denver, el pastor les dijo: es muy peligroso que llegue la migra, el ICE, y que levante a muchos de los miembros de la iglesia. Vamos a hacer lo siguiente: se abren las puertas a la hora acordada y se le da de plazo nada más 5 minutos y después se cierran las puertas. Todos los que lleguen tarde ya no pueden entrar, porque tenemos que mantener las puertas cerradas para que no llegue la migración, el ICE o los agentes de seguridad. Y yo me quedé pensando, si hiciéramos esto en nuestra iglesia, habría 10 personas nada más. Imagínense lo que pasaría. Pero nuestros paisanos están temblando, tienen miedo, tienen ansiedad tremenda, no saben qué va a pasar con sus hijos. Si los detienen a ellos, pierden su casa, pierden su carro, pierden todo, están afligidos, están menesterosos, están pensando, meditando en qué vamos a hacer, qué va a hacer la familia. Las noticias todos los días son de alarma, son de que detuvieron, de que hubo redadas por aquí, hubo redadas por allá, la gente ya no está yendo a trabajar. En Texas, la mitad de la mano de obra de construcción es de personas indocumentadas. Están las obras paradas. En California, la mitad o más de los que recogen las cosechas son indocumentados y está la agricultura deshecha. Nos decía anoche Alejandro, un sobrino, que una persona se anunció en TikTok o en una de esas redes sociales y dijo: vengan a mi campo a recoger espárragos, se los regalo. Se llevaron a todos mis trabajadores, se van a echar de todas maneras a perder. Tremendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver a Jacob regresando a su tierra. Y ahí encuentra un lugar de lucha y de confrontación, un sitio de crisis y aflicción. Puede que nos golpee la enfermedad o el dolor, que nos hiera el abandono y el desamor, o quizás el desempleo, la escasez o la presión por deudas. Pero nos sentimos sumamente afligidos cuando nuestro mundo se desmorona. Tristemente a todos nos pasa, a unos más que otros, pero en cierto momento de la vida nuestro mundo se desmorona. Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas conyugales, y el mundo que era más o menos tranquilo o casi perfecto, de repente se desmorona. Jacob vivía tranquilo en Padán Aram, era próspero, tenía seguridad, y Dios le dice: regresas a tu tierra. Cuando esto ocurre, él se enfrenta con la realidad de la crisis, de los problemas, de las situaciones difíciles, de la amenaza tan patente de su hermano, y dice: ¿qué no escucharía bien la voz de Dios? ¿Por qué me dijo que regresara si regreso a tantos problemas? Y la verdad es que a veces pensamos que escuchamos la voz de Dios y dudamos, porque tenemos problemas, tenemos crisis, tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos estrés desmedido. Nuestro mundo se desmorona. Su lucha fue intensa y de toda la noche. Dividió los campamentos y él se fue por el desierto sin rumbo fijo, y ahí tuvo un encuentro sobrenatural. Dice en la Biblia: Jacob luchó con el ángel, un ser que se presentaba y que él identificó como un ángel, pero del cual él quería obtener su bendición. Entonces, su lucha fue intensa y de toda la noche. Estaba completamente solo.
había hecho todo lo que humanamente se podía hacer. Le preocupaban mucho sus hijos y sus mujeres. No me quiero imaginar lo que pensarán nuestros paisanos. Salgo a trabajar en la mañana, me detiene el ICE, me detiene la migración. ¿Y qué pasa con mis hijos? Sale la señora también a trabajar porque casi siempre trabajan los dos. Los hijos se quedan en casa, se quedan en la escuela. Pero imagínense lo que ocurrirá cuando los hijos llegan de la escuela en el camión escolar y en casa no está papá ni está mamá. Los dos están detenidos y están en proceso de deportación. ¿Qué va a hacer con los niños? ¿Qué va a hacer con los hijos? ¿Quién los va a atender? ¿Los van a dar en adopción a familias? ¿Qué va a ocurrir con ello? Imagínense el estrés de nuestros paisanos. Imagínense el estrés de ellos de pensar en sus familias. Esto es lo que pensaba Jacob. ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mis mujeres? Pero lo que él no sabía es que Dios a través de todo esto lo confrontaba, lo retaba y lo desafiaba. Lo que no sabemos es que a veces Dios permite los problemas, las aflicciones y las enfermedades con un propósito. Y el propósito de Dios es retarnos, desafiarnos y transformarnos. Que cambiemos de una experiencia en Betel a una experiencia sobrenatural en Peniel. En Betel él vio muy bonito, una escalera al cielo, ángeles que salían y bajaban, y hasta le puso ungiendo la piedra por nombre Betel, casa de Dios. Pero aquí, en su otra experiencia que estaba a punto de vivir, no era Betel, era Peniel, un lugar de lucha, un lugar de confrontación, un lugar de desesperanza, un lugar de batalla. Y ahí es a donde Dios nos quiere llevar. Quería exprimirlo de todo lo que no le convencía y estaba dispuesto a cumplir en él todas sus promesas y sus bendiciones, pero necesitaba que comprendiera lo mucho que requería ser cambiado y transformado. Yo quiero que tú entiendas que así como eres, no le gustas a Dios, que Él quiere cambiarte y transformarte. Que aparentemente estás muy guapo, aparentemente tienes muchas virtudes, aparentemente tienes mucho dinero, tienes buena familia, pero como eres, no le gustas a Dios. Te quiere llevar de Betel a Peniel. Cuando la vida nos sonríe, pensamos que todo está bien. Si disfrutamos de salud, prosperidad y buena compañía, ¿para qué necesitamos un encuentro divino? Pero tarde que temprano, el color rosa de la vida se transforma en gris y oscuro. El dolor y la aflicción nos visitan y es en el desierto que Dios nos encuentra. Cuando todas las cosas van bien, la gente no busca ni se acerca a Dios. Cuando las cosas van mal, es cuando tenemos la imperiosa necesidad de buscar el rostro de Dios. Peniel es un lugar de encuentro, de lucha, de confrontación. Es un lugar en el desierto al que Dios te lleva o te quiere llevar o te tiene ahí desde algún tiempo. Ahí nos encuentra el Señor. A veces nuestra lucha ni siquiera es con un ángel, sino con una horda de demonios. Está el demonio de la enfermedad, el de la depresión, el del desempleo y de la escasez, el del abandono y el desamor. Pero es el ángel divino que es enviado a redimir y rescatarnos, a confrontarnos con un Peniel. ¿Y qué significa Peniel? He visto a Dios cara a cara y a mostrarnos la bendita ruta del arrepentimiento y de la redención. Peniel entonces significa he visto a Dios cara a cara. Dicen los americanos, face to face, cara a cara. Una manifestación del poder de Dios, de la virtud de Dios, de la gracia de Dios.
Tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Tenemos que tener esa experiencia profunda, intensa y maravillosa con Dios. La gente de nuestra época ha tenido solamente la experiencia de la escalera, de los ángeles que suben y bajan de la presencia de Dios. Ha tenido la experiencia de Betel. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Ahora la experiencia es profunda, es intensa, es excepcional. Tenemos que pasar de Betel a Peniel. Tenemos que pasar de escuchar de lejos la voz de Dios, de escuchar de lejos la imagen de Dios y de ver la imagen de Dios de lejos, a una experiencia intensa, profunda, llena de significado. Betel a Peniel. Peniel, un lugar de lucha, de confrontación, de batalla, donde pasaron las horas y las horas. Y Jacob peleaba con el ángel, y el ángel peleaba con él. Le dislocó una parte de su cuerpo. Estaba amaneciendo. Y le dijo el ángel, déjame, está amaneciendo. Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Tenemos que pelear por la bendición de Dios. Tenemos que luchar por la presencia de Dios. Tenemos que batallar por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Peniel es un lugar de lucha. Peniel es un lugar de encuentro. Peniel es un lugar de batalla. El ángel le dijo finalmente, como no se lo pudo quitar de encima, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él le dijo, que me bendigas. Y él le dijo, no se llamará tu nombre Jacob, transero, usurpador, corrupto. Se va a llamar tu nombre Israel, el que lucha con Dios, o el Padre de multitudes. Dios quiere tener un encuentro tan profundo contigo que cuando este ocurra, hasta te cambie el nombre. Estoy viendo una serie, José de Egipto, y en las cosas que se imaginan los productores de la serie, le está platicando Jacob a su hijo José esa experiencia en Peniel. Y le dice, para que nunca se me olvide, yo rengueo y tengo que usar mi bastón, porque me quedó esa cicatriz de ese encuentro con Dios cara a cara, de ese Peniel. Dios quiere que tengamos cicatrices de nuestro encuentro con Dios, pero que el encuentro con Dios sea fabuloso, sea grandioso, sea transformador, que hasta el nombre nos cambie. ¿Que no sería maravilloso? Sí, amén. Hasta el nombre te cambia, te transforma, te regenera y te restaura. Vivir sin Peniel es vagar sin rumbo y sin dirección. Podemos experimentar salud y prosperidad, pero definitivamente necesitamos paz interior e intimidad con el Señor. Solo de cerca las bendiciones realmente alcanzarán nuestra vida, y es en su presencia y plena voluntad que la escalera al cielo se activa y los ángeles suben y bajan a nuestra vida. Necesitamos un Peniel, un lugar de lucha, un lugar de encuentro, un lugar de transformación, ahí donde las bendiciones de Dios se activan y donde los ángeles suben y bajan al cielo, y está la escalera a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que experimentar esto para que nuestra vida se llene por completo de paz, nuestra familia también. Sin un Peniel ni siquiera podríamos llamarnos hijos de Dios. Mire, esto está interesante. Sin un Peniel ni siquiera eres hijo de Dios. Eres nieto. Y no hay nietos en la Biblia de Dios, hay puros hijos. ¿Por qué digo nietos? Porque viven de las experiencias de sus papás, de las experiencias de sus mamás. Pero en la Biblia no hay nietos, ni bisnietos, ni tataranietos de Dios, solamente hay hijos. Te pregunto, ¿eres tú un hijo de Dios? Te cuestiono, ¿has tenido ya tu Peniel?
tu lugar de encuentro, tu lugar de transformación, tu lugar de regeneración. Job conocía a Dios, pero terminó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia? Es una experiencia superflua, lejana, distante de Dios, a una cercana, intensa, profunda, de toda la noche luchando con el ángel y arrancándole la bendición, porque no se lo pudo quitar de encima hasta que le arrancó la bendición. Entonces tenemos que llenar completamente de paz nuestra vida y familia. Sin un Peniel ni siquiera podríamos llamarnos hijos de Dios. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si te dijeron que la vida cristiana es pura miel y dulzura, te contaron mentiras. Te contaron mentiras. Tenemos problemas, tenemos luchas, enfrentamos enfermedades, enfrentamos situaciones, pero en todas las circunstancias Dios está con nosotros. No podemos vivir de experiencias ajenas. Requerimos de un Peniel, un lugar y sitio de encuentro con Dios, donde llorar amargamente por el pecado y renunciar a aquello que tanto daño nos ha hecho, donde lo vil y despreciable se transforma por dulce y amigable. Tenemos un Peniel. A ver si me ponen la imagen, la siguiente. Peniel, un lugar de lucha y de encuentro, la escalera al cielo, la escalera a la presencia de Dios, la escalera a la paz de Dios, la escalera a la gracia y a la misericordia del Señor. Iglesia, nos estamos perdiendo de una tremenda bendición, de vivir más cerca de Dios, de estar en su presencia, de meditar en su hermosura, de deleitarnos. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios. Desaprovechamos el tiempo y las oportunidades para servir. Desaprovechamos el tiempo y las oportunidades para aprender. Nuestro Peniel está lejano, distante. Es tiempo de experimentarlo, de vivirlo y de disfrutarlo. Donde Dios exprime nuestra conciencia y nos libera de cargas y ataduras. Donde su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Sin un Peniel tu vida seguirá vacía, sin propósito ni sentido, aunque estés lleno de planes, trabajo y proyectos. Betel está aquí, Peniel está acá. En Betel solamente hay una exposición sencilla de la presencia de Dios. Vemos la escalera al cielo, vemos ángeles que suben y bajan, y ungimos la piedra porque tuvimos un sueño. Pero acá en Peniel nos pasamos la noche entera luchando contra un ángel, experimentando la bendición de Dios, luchando contra la experiencia superflua y superficial y pidiéndole a Dios que haga el milagro. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Toda la noche batallando, luchando, hasta que en la madrugada, en los albores de la mañana, el ángel dice: déjame porque ya me tengo que ir. Y él le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dame tu bendición. Ya le había robado la bendición a su hermano, le había dado la bendición su padre. Ahora quería la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Dame tu bendición. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. No te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel, el que lucha con Dios, o el Padre de multitudes.
nos hemos preocupado por la bendición de este mundo. Nos hemos preocupado por la prosperidad económica. Pero aquí ya no se trata de la bendición de Isaac, de la bendición de la familia. Se trata de la bendición de Dios. Y el ángel le bendice. El ángel, simbolizando la presencia y el poder de Dios, derrama la bendición sobre Jacob. Y le dice: vas a ser padre de naciones, vas a ser padre de multitudes, porque eres el que lucha con Dios y gana la batalla. Iglesia, pasemos de Betel, de algo superficial, sencillo, a algo profundo en Peniel, algo intenso, algo maravilloso, algo glorioso. La mayoría de ustedes están acá en Betel, conociendo de lejos de Dios, escuchando de lejos sus mandamientos, escuchando a la distancia de su presencia, de su poder. Yo quiero llevarlos de Betel y transportarlos a Peniel. Allí en el desierto, allí en los problemas, allí en las crisis de la vida, allí en las circunstancias adversas, pero ahí es donde Dios te va a bendecir, te va a transformar y te va a cambiar. Te va a regenerar. Betel, pequeño, superficial, a la distancia, una visión simplemente, pero de aquí nos pasamos a Peniel, el lugar de encuentro y de transformación, el lugar de lucha y de restauración, el lugar de la presencia de Dios, para que puedas decir: he visto a Dios cara a cara y fue cambiado mi nombre. He visto a Dios cara a cara, face to face, cara a cara, y fue transformado mi nombre. Tenemos que transitar. Peniel es un lugar de encuentro, de ver a Dios cara a cara, de lucha, de confrontación, pero también de completa rendición y de la más contundente victoria. Si hoy estamos en aflicción y en ansiedad, mañana disfrutaremos de paz tan sublime e intensa que simplemente sobrepasa cualquier entendimiento y que te dejará flotando por días, semanas y hasta meses. La mañana transcurrió, la tarde llegó, el encuentro con su hermano se dio y terminaron abrazados. Esaú no venía para matarlo, Esaú venía para abrazarlo. Lo que nos aflige y nos preocupa, en las manos de Dios se disipa completamente. Y hay paz, hay esperanza, hay bendición, hay tranquilidad y hay cosas buenas para nuestra vida y para nuestra familia. Simplemente sobrepasa cualquier entendimiento y te dejará flotando por días, semanas y hasta meses. Cuando tienes ese encuentro maravilloso con nuestro Dios, terminas flotando, disfrutando de paz, de tranquilidad, de gozo, de esperanza, de estabilidad y de tantas cosas más. No te quedes en Betel, pásate a Peniel. No te quedes siguiendo a Dios de lejos, pásate a la presencia maravillosa y majestuosa de nuestro Dios. ¿Quién quiere Peniel? Nada más una. ¿Quién quiere Peniel? ¿Quién está a gusto con Betel? ¿Quién está tranquilo aquí, a la distancia, de lejos, de oídas? Pero ¿quién quiere llevar su vida y su experiencia y su persona y su familia a Peniel, al lugar de encuentro con Dios, al lugar de paz, de tranquilidad, de esperanza y de bendición? Yo quiero un nuevo Peniel. Yo quiero una nueva experiencia con Dios.
Yo quiero una paz con el Señor. Yo quiero una tranquilidad con Dios. Yo quiero lo que Él quiere darme. Y terminar diciendo como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres experimentar su cálida presencia, su amor, su bendición? Ponte de pie. Peniel, lugar de lucha, de confrontación. Peniel, esperanza, vida, paz, gozo, bendición. ¿Quién tiene ganas de acercarse a Peniel? ¿Quién tiene ganas de disfrutar la presencia de Dios por unos momentos y descansar en Él de sus problemas, de sus angustias, de sus enfermedades? ¿Quieres un Peniel? Acércate aquí al altar y vamos a orar juntos. Vamos a tener